Biblia es el conjunto de libros sagrados, tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Cuando hablamos de judaísmo, estamos hablando del Antiguo Testamento y el cristianismo del Nuevo Testamento. La palabra Biblia viene del griego biblión, o sea, conjunto de libros o biblioteca de libros. Podemos ver que nosotros tenemos libros de ciencia, de sociales, y esos libros se limitan. Lo que son de sociales te enseñan sociales, lo que son de ciencia te enseñan ciencia, lo que son de matemática te enseñan matemática, pero en la Biblia no. En la Biblia encontramos ciencia, encontramos literatura, encontramos poesía, encontramos filosofía, o sea que este es el libro más completo del mundo. Decíamos ahorita que la Biblia está compuesta por 66 libros, la Biblia de los evangélicos. 66 libros, 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. ¿Por qué la Biblia de los católicos tiene 73? Resulta que cuando se terminó el Antiguo Testamento en Malaquías, porque el Antiguo Testamento empieza en Génesis pero termina en Malaquías, y el Nuevo empieza en Mateo y termina en Apocalipsis. Pero en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta la llegada del Mesías, dice la palabra que Dios hizo silencio por 400 años. Por eso no lo busque ahora, pero en su Biblia usted va a ver que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo hay una hoja en el medio en blanco. Esa hoja indica que hubo un silencio, donde Dios duró 400 años sin hablar. Resulta que en ese tiempo habían unos sacerdotes del Antiguo Testamento y empezaron a escribir historias que acontecían en ese tiempo. Entonces escribieron 7 libros. Y esos 7 libros, cuando lo examinaron en el canon es el lugar específico para determinar si un libro es inspirado por el Espíritu Santo o no. Como Dios hizo silencio, entonces descubrieron que el Espíritu Santo no inspiró a los hombres para escribir esos 7 libros. Por lo tanto, la iglesia evangélica no lo aceptó y nos quedamos con 66. La iglesia católica, el Vaticano, sí lo aceptó y tienen entonces 7 libros más, solamente en el Antiguo Testamento. Ellos tienen 46 y nosotros tenemos 39. El Nuevo Testamento, los dos son iguales, 27 de nosotros y los católicos también 27. Pero la diferencia está en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿qué significan los libros apócrifos? Que así se le llaman a esos 7 libros. Significa lejos u oculto. O sea, Dios estuvo lejos o estuvo oculto cuando se escribieron estos libros. Por ende, los evangélicos no lo aceptaron. Cuando a usted le pregunten cuántos libros tiene la Biblia, si es de los evangélicos, 66. Pero si es de los católicos, 73. Entonces, podemos ver que la Biblia se escribió entre 1500 a 1600 años. 1500 a 1600 años. Por más de 40 hombres. Hombres de diferentes épocas, pero también de diferentes oficios. Unos eran pescadores, otros eran carpinteros, otros eran obreros, otros eran profetas, otros eran estadistas, y así sucesivamente. De manera que no todos se conocieron. Porque si pertenecieron a diferentes épocas, uno estaba en un tiempo y el otro estaba en otro tiempo. Ahora podemos ver que estas personas que escribieron la Biblia, la escribieron inspirada por el Espíritu Santo. Aunque muchos no se conocieron, siguieron una misma línea. O sea, que cada uno iba escribiendo inspirado por Dios. Entonces, estas personas no escribieron de su imaginación, tampoco escribieron lo que ellos pensaron, sino que el Espíritu Santo lo inspiró. ¿Qué significa inspirar? Es como que el Espíritu de Dios te inyecta a tu espíritu y te dice lo que tú debes hacer. Es como cuando hay un profeta, el profeta está aquí, el Espíritu de Dios le dice tal cosa acerca de una persona y él le dice. No está hablando el profeta, está hablando el profeta de parte de Dios. Y a veces
te revela cosas que solo tú conoces. Porque el Espíritu Santo, que lo conoce todo, le dijo al profeta, y entonces el profeta está hablando de parte del Espíritu Santo. Entonces la Biblia fue inspirada de parte del Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu Santo. Cuando ellos empiezan a escribir, ellos están haciendo como tú estás copiando algo que alguien te está dictando. El Espíritu Santo le dictaba y ellos iban copiando. Usted busca en Salmo 22, el rey David, que era un pastor de ovejas, pero también fue un profeta, dice la palabra que él escribió: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero David no sabía que 1000 años después Jesús iba a decir lo mismo en la cruz del Calvario. O sea que David está escribiendo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y 1000 años después Jesús dice eso mismo. Él estaba escribiendo lo que Jesús iba a decir en ese tiempo. Y Jesús dice entonces esa misma palabra cuando él estaba ya en la cruz del Calvario, siendo crucificado, cuando ya lo que botaba era agua por nosotros. En vez de botar sangre, ya había perdido toda la sangre y botaba agua. Y él se sentía tan angustiado porque se echó el pecado de la humanidad. Y él decía: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque en el momento que Jesús se echa el pecado tuyo y el mío, dice la palabra que el Padre quitó la mirada. Y entonces Jesús se sintió desamparado. Y por eso dijo esta palabra. Pero vemos también en Isaías 9:6 que él dice que iba a nacer un niño, que le iban a llamar admirable, Dios fiel. Y este hombre iba a ser Jesús. 750 años después, entonces nace ese muchachito que Isaías había escrito, que no sabía cuándo iba a nacer, pero que el Espíritu Santo le dijo que escribiera, y él escribió. Entonces el Espíritu Santo le decía a estos hombres cómo debían de escribir y qué debían de escribir. Por eso, aunque eran personas del burgo es que no sabían de letra, ellos hacían lo que podían. No era una persona muy letrada, muy estudiada, pero ellos escribían con mucha falta, pero había un escriba que le corregía todo. Y entonces el libro venía a ser por estas personas, aunque no habían estudiado. La Biblia, para nosotros entenderla, tenemos que tener el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es el dueño de la Biblia. O que el Espíritu Santo no visite. Por eso, cuando no tenemos el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo no lo visita, usted va a leer la Biblia como un libro común. Y usted lo va a leer y te va a decir: pero yo no entiendo esto. Claro que no lo va a entender, porque tú o no tienes el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo no te ha dado el entendimiento. Porque para entender esta palabra, no importa que tú seas muy letrada, puede tener todos los títulos colgando, pero si no tiene al dueño de la Biblia, lamentablemente no lo va a entender. Entonces, cada persona que lee la Biblia tiene que tener el Espíritu Santo, y usted pedirle a él que le dé el entendimiento para usted poder entender. Por eso vemos que leen los abogados, leen la Biblia y a veces no la entienden, pero la leen. Los presidentes leen la Biblia. O sea, son muchas personas que leen la Biblia. Los médicos leen la Biblia. Aún los ateos que no creen en Dios, ellos leen la Biblia para juzgar a Dios, para ellos maldecirlo. Porque yo he hablado con muchos ateos y lo que hacen es maldecir a Dios. Pero ellos la leen porque por eso la conocen. Entonces, para yo conocer la Biblia, y usted también tiene que leerla, pero con el Espíritu Santo, entonces la vamos a entender. La Biblia es el libro más antiguo del mundo, como decía la joven. Este libro, que es el más antiguo, ha sido traducido en diferentes idiomas y dialectos. Por eso la Biblia ha llegado a muchísimos países, ha llegado a muchísimos estados, a islas. ¿Por qué? Porque ha sido muy traducido. Y si allí hablan de tal forma y fue traducido, entonces ellos le entienden y la leen, al igual también que dialecto. Entonces, podemos ver que los nombres Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se usa a partir del siglo II. Anteriormente era un libro. Cuando Jesús llegó a la sinagoga, dice la palabra que le dieron el libro de Isaías.
Y cuando le dieron el libro, no dice el capítulo tal y el versículo tal, eso no existía. Cuando Cristo estaba aquí, había libros. Entonces, cuando él le dan el libro de Isaías, él dice: por cuanto me ha ungido el Señor, y empieza a leer, para él vendar a los que estaban heridos, para darle vista a los que estaban ciegos. Pero a él lo que le dieron fue el libro de Isaías, porque eso era lo que existía. Libro, no había ni capítulo, ni había versículo. Entonces, anteriormente dice que la Biblia estaba escrita en piedra, en barro y en cuero. Más adelante, al pasar de los tiempos, la Biblia fue escrita en papiro. Ya en el siglo IV, entonces la Biblia es escrita en pergamino. Cuando buscamos en el siglo XI, ahí entonces la Biblia se divide en capítulo y en versículo. Usted sabe que está el libro, el capítulo es el número grande y el versículo son los números pequeños. Pero anteriormente no era así. Según ha ido evolucionando el mundo, entonces también la Biblia fue evolucionando. Podemos ver un gran sacerdote llamado Jerónimo. Él tradujo la Biblia al latín. Y cuando él la traduce al latín, dice que puso una Biblia, o sea, hizo una Biblia llamada la Vulgata latina. Y esa Biblia solamente lo leían o la compraban los curas, la persona bien adinerada, bien letrada. Era la persona que tenían acceso a tener esa Biblia. La Biblia no estaba para todo el mundo. Entonces, ellos solamente la usaban, los curas, la persona religiosa y la persona de mucha letra, muy conocida, o sea, mucho conocimiento. Ellos tenían esa Biblia. Ahora bien, ¿cuándo empieza la importancia de la Biblia? Cuando Martín Lutero, dice la palabra de este gran reformador, toma esa Biblia que estaba en latín, que nadie la entendía, que los sacerdotes la leían de espalda y todo el mundo oía lo que decían allí en Roma, pero nadie entendía nada, porque estaba en latín. Entonces, ¿qué pasó? Que Martín Lutero, dice la palabra, que tomó esa Biblia que estaba en latín y agarró y la tradujo en el alemán. Entonces esa Biblia llegó al pueblo. Empezaron la gente a comprar esa Biblia, pero todavía no había llegado a nosotros. Pero aconteció que un hombre llamado Casiodoro de Reina tomó esa Biblia que estaba en Alemania y solamente ellos la entendían, y dice que este hombre era un evangélico, Casiodoro de Reina, y agarró esa Biblia que Martín Lutero la había traducido en el alemán y entonces la tradujo al español. Cuando él la traduce al español, entonces esta Biblia llega a toda la lengua hispana. Ya todo el que habla el español puede tener una Biblia. Entonces ahí empieza la importancia para nosotros. ¿Por qué se celebra el 27 de septiembre como el Día Nacional de la Biblia? Porque este hombre, Casiodoro de Reina, terminó de imprimirla el 26 de septiembre del 1569. Cuando él termina de imprimirla, al otro día, entonces, determinaron instituir esto como el Día Nacional de la Biblia. Pero fue en honor a Casiodoro de Reina, porque ella imprimió un 26 de septiembre del 1569. Ahora bien, viene entonces Cipriano de Valera y coge esa misma Biblia que ya estaba impresa, coge esta Biblia y él la revisa. Y entonces cuando Cipriano de Valera revisa la Biblia, ve que está bien, y de ahí es que viene su Biblia, Reina Valera. Mira su Biblia que dice Reina Valera y que tiene Biblia. ¿Por qué dice Reina Valera? Reina porque Casiodoro de Reina la tradujo al idioma español y la imprimió, ¿verdad? Y Cipriano la revisó. Cipriano de Valera la revisó y vio que estaba bien. Entonces ahí viene Reina por quien la tradujo y Valera por quien la revisó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos leer la Biblia? La Biblia es más importante que cualquier carrera secular.
Nosotros estudiamos muchísimo y todo eso es bueno, porque eso nos ayuda, pero nos va a ayudar mientras estemos aquí. Ahora, la Biblia nos va a ayudar mientras estemos aquí y después que partamos de aquí. Entonces, ¿cómo leer la Biblia? Usted sabe que para uno hacer un hábito, leyendo la Biblia tiene que durar un mes, leyéndola todos los días a la misma hora. Los hábitos son difíciles, por eso la gente muchas veces no crea un hábito, porque el hábito lleva una secuencia. Entonces, para nosotros aprender y tener ese hábito, si la vamos a leer en la mañana, en la tarde o en la noche, debe ser durante ese mes la hora que usted decidió. Usted decidió leerla a las 10 de la noche, cuando ya todo el mundo está acostado. Entonces el mes usted tiene que durar leyéndola a las 10 de la noche. Ya después su cuerpo le pide que usted lea la Biblia, porque ya usted hizo el hábito. Entonces, cuando nosotros vamos a leer la Biblia, debemos de pedir al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento. Ya yo voy a hacer el hábito, voy a durar 30 días leyendo la Biblia, buscar un lugar tranquilo, donde no haya mucha música del mundo, donde nadie me interrumpa, entonces yo me voy a poder concentrar. Y tú le vas a decir al Espíritu Santo que te dé el entendimiento para entonces tú puedas discernir lo que está ahí. Porque no es lo mismo leer y escudriñar. Esta palabra dice que llega hasta lo más profundo, hasta lo tuéstano. ¿Usted sabe hasta lo tuéstano? Dentro de los huesos suyos. Según el versículo que hemos leído, dice que esta palabra penetra hasta lo tuéstano. O sea, cuando yo me puse a analizar, Dios mío, pero dentro de mi hueso que está mi tuéstano, o sea que penetra profundo cuando nosotros la leemos. Entonces, nosotros vamos a seleccionar, cuando usted va a leer ese libro, usted buscó el libro, usted tiene que mirar el capítulo, observe el tema de ese capítulo. Cuando usted lee, no lee solamente un versículo, sino que lea el capítulo entero. Porque cuando usted lo lee entero, usted va a entender, a interpretar realmente qué le quiere decir ese capítulo. Entonces, usted va a poder entender perfectamente. Cuando usted lea, observe a ver qué lectura usted está leyendo. Si usted está leyendo una narración, como en el caso de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, si usted está leyendo ahí, usted está leyendo una narración. Eso es una narración de lo que aconteció en el tiempo de Cristo. Todo lo que ellos narran fue lo que aconteció en el tiempo de Cristo. Pero si usted lee una epístola de la que escribió el apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta entonces que esto es, la epístola le daban una exhortación. En cada epístola iba una exhortación a la persona. Entonces usted tiene que saber qué usted está leyendo. Pero yo estoy leyendo un evangelio, o estoy leyendo una exhortación, o estoy leyendo un relato histórico. Usted busca el libro de Hechos, y como el caso lo dice, Hecho fue una historia que aconteció. Entonces cada vez que usted va a leer, no lea por leer. Usted lee por analizar, porque la Biblia nos dice, no nos mandan a leer la Biblia, nos mandan a escudriñarla, a yo saber profundo, el fondo, el trasfondo, qué es lo que hay aquí, para entonces nosotros poder entender.